Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Espero me estén escuchando fuerte y claro. En verdad es mi propósito y no con la voluntad de Dios. Más tarde les mando el audio. Aquí un problema con Zoom, se quedó congelada la imagen, el computador se ahogó, se ahorcó. Ya no da más el señor computador, entonces se quedó en stand-by. Pero ya pudimos reiniciar, hermanos. Espero me estén entonces escuchando. Y ahora sí estoy ahí en cámara, listo. Cualquier falla en el audio, por favor me avisan porque no quiero que haya inconvenientes. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos entonces, como dijimos, a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y los himnos que hemos cantado son y han estado de acorde a lo que estamos viendo a través del estudio, hermanos amados. Entonces es necesario ambientar, es bueno ambientar nuestra adoración en base a lo que vamos a aprender. En esta semana ha habido una noticia, no sé si ustedes se han enterado, pero en una universidad cristiana, escuché hoy que era cristiana la universidad, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, está ocurriendo un gran avivamiento. No sé si ustedes están escuchando, han escuchado algo de eso en las noticias en internet. Es el avivamiento en la Universidad de Ashbury. Estaban en una reunión, en un culto normal, pero al dar el momento de la adoración y el canto y la consagración, hubo un despertar, ha habido un despertar que eso está recorriendo el mundo cristiano en cierta manera, y está dando de qué hablar en todo el círculo evangélico. Lo que sí debemos aprender es como tratar de entender o comprender ¿qué significa este avivamiento? ¿Está basado en qué? ¿No? Y allá hay algunos teólogos que están analizando, ya llevan varios días, ya van más de 3, 4 días en continuo avivamiento, o sea, no se ha detenido. Hay gente que está consagrándose al Señor, sobre todo jóvenes, hay personas que están reconociendo su pecado. Y bueno, si entendemos el término avivamiento, pues es difícil de explicar cuando uno a veces no lo ha vivido de una manera presencial. Nosotros estamos teniendo nuestro propio avivamiento que es bueno cuidar, pero algo de lo que los teólogos están advirtiendo en este caso es qué va a suceder después de que pase este avivamiento. Ustedes pueden consultar en internet, esa noticia es real. ¿Cuántos van a permanecer de los que están ahí? Porque realmente cuando hay grandes despertares tienen que estar basados en algo muy fundamental, que es la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Lo demás es emoción. Sin embargo, no podemos negar ni hacer ojos ciegos o oídos sordos a lo que allá está sucediendo. Seguramente el Señor sí está actuando y está orando allá. Y nosotros en cierta manera esperamos también que el Señor obre acá, ¿cierto? Porque el Señor es Rey soberano y Él es Señor de todo. Entonces, por eso Él quiere preparar a su iglesia para estos tiempos de despertar. Pero hermanos, para poder estar atentos a esos tiempos de despertar, tenemos que estar muy conscientes de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo entonces en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Sigamos hoy leyendo Marcos 6, el verso 7, porque todavía me faltan dos palabras que son muy importantes y que tienen que ver, porque los discípulos más adelante en Lucas capítulo 10 y más adelante en Mateo y Marcos, ellos hablan que ellos regresaron muy animados y muy contentos. Los discípulos, los apóstoles, tuvieron su propio despertar y regresaron felices porque habían sucedido cosas que ellos no esperaban. Entre esos incluso venía el que más tarde traicionaría al Señor, Judas. Y es interesante cómo el Señor equiparó a Judas con las mismas bendiciones la misma autoridad que le entregó a los 12 y después a los 70, cuando los envió, Judas estaba incluido ahí. Y dice Marcos capítulo 6, versículos 7 y 8, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Entonces, la única manera de crecer en la fe, mis amados hermanos, es y de crecer en la fe y de ser iglesia, porque eso es lo que nos representa, crecer impersonalmente en la fe como hijos de Dios, pero crecer como cuerpo de Dios, como cuerpo del Señor, como la iglesia, en una unidad que también nos corresponde entender. Debemos conocer, debemos aceptar en nuestros corazones
lo que la Biblia enseña sobre la grey de Dios y sus pastores, lo que la Biblia enseña sobre los ministerios de misericordia, ¿verdad? O los ministros de misericordia que van a ejercer ciertos hombres llamados oficialmente diáconos, pero que están respaldados también por siervas, porque eso es lo que significa el término diáconos, servicio, siervas o siervos. Y también la unidad en el servicio, que es muy importante para extender el evangelio. Y todo comienza, hermano, con un llamado personal. Eso es lo que está sucediendo allá en la universidad en Ashbury, Kentucky, donde el Señor está empezando a llamar personalmente a personas, valga la redundancia, a un grupo de personas. ¿Qué tan real será este llamado? Lo veremos en un poco de tiempo. Vamos a ver el efecto. Nosotros queremos que el efecto del llamado del Señor permanezca en nosotros. Por eso, mis amados, yo oro mucho por ustedes, porque el Señor mantenga en nosotros ese sentir y esa sensibilidad que en estos meses atrás hemos estado adquiriendo, porque la responsabilidad de levantar al pueblo de Dios no es de los ancianos solamente, aunque tenemos más responsabilidad en cierta manera, porque exponemos la palabra y enseñamos la escritura, pero también los pastores o ancianos servimos, pero detrás de nosotros, ¿quiénes vienen? El pueblo que está también creciendo a través de este servicio. Y ahí donde nos incluimos todos. Mire, sabiamente el hermano Jorge Pinzón enseñó el domingo sobre ese tema. No fue algo que yo le dijera, fue algo que él ya tenía, que el Señor le dio. Y habló sobre la unidad, lo importante, lo indispensable que es crecer en ese aspecto de ser uno. Pero hemos visto hasta ahora 3 principios en este pequeño versículo de Juan 7, no más. El primer principio es que el Señor llama, ¿no? Después llamó. Eso quiere decir que el Señor invita. Eso significa la palabra llamó. Invita, llamar a uno mismo y los pone aparte. Entonces eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Ya hablamos de la voluntad de Dios. El segundo principio que vimos fue y comenzó a enviarlos, que es que el Señor envía. El Señor tiene un propósito, ¿verdad?, para su iglesia. Por eso Él dice en Mateo capítulo 28, toda potestad o toda autoridad me es dada. Por tanto, y ahí se ve, por tanto también significa que Él va a entregar esa autoridad. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y lo que el hermano Jorge también aclaró, y yo lo quiero recordar porque es verdad, el Señor quiere que vayamos a ser discípulos para traerlos a la iglesia del Señor, donde van a ser edificados y madurados para que crezcan en la fe. No para ser discípulos allá aislados en el mundo, soltarlos. Por eso cuando hay campañas evangelísticas, casi de los convertidos, de los que se ganan en una campaña evangelística, el 70-80% de aquellos que supuestamente se convierten no permanecen, porque realmente no son llevados seguramente de una manera efectiva a que sean discípulos y miembros de una asamblea local. El Señor dejó a la iglesia con un propósito. El Señor no nos dejó para hacer un club social, no nos dejó como iglesia para hacer un club espiritual, no nos dejó como iglesia para hacer una confraternidad de buenos amigos, los cuales lo somos, y buenas personas, que también lo somos. Él nos dejó con un propósito, representarlo a Él. Por eso Él habla en 1 Corintios que nosotros somos, y en Efesios, somos edificio de Dios, labranza de Dios. Y para eso tenemos que entender ese destino o propósito o misión que el Señor tiene para la iglesia. Por eso el primero llama. Ya en Romanos vimos el verso Romanos 1, 5 y 6, que Él llamó, Él nos llamó, y también Él envía, dice comenzó a enviarlos. Entonces el Señor necesita instrumentos para su gloria. Es la pregunta que me nace a mí, y estamos preparándonos para hacerlos, hermanos, ¿cierto? Dice 1 Corintios 9, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Qué tanto estamos permitiendo como iglesia que el Señor ejecute o ejerza esa labor de ser labranza en nosotros? Como labranza quiere decir el que prepara el terreno, ¿verdad? Y un edificio que Él construye. Eso lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20 también, o 2:20, creo que es el verso correcto. Y aquí lo tengo. Efesios nos enseña el propósito de Dios para la iglesia, es en Efesios 2:21, en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, ¿qué? Juntamente, no individualmente, no aisladamente, sino juntamente edificados. El Señor dejó a la iglesia para que los creyentes nos congreguemos en la iglesia para crecer. Usted y nosotros no estamos llamados a ser
a ser creyentes aislados, en verdad, como islotes en medio del mar de la maldad y del mundo. No, hermanos, estamos llamados también a representar al Señor en una congregación local, que es donde el Señor quiere. Entonces dice, sois juntamente edificados para morada de Dios. Entonces, ¿dónde y cuándo empezamos a ver las necesidades que nos van a motivar a ser enviados? Porque para ser enviados hay que orar, no cualquiera puede ir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice que el Señor me llamó y me envió, pero ¿enviado de quién? De ahí viene la palabra apóstolos o apostelos es el término correcto. ¿Enviado por quién? La iglesia es la que envía. La iglesia es la que dice, entrega la gracia del Señor a aquel que ha enviado también. La iglesia sostiene a los que son enviados, no cualquiera es enviado. Por eso esos falsos apóstoles que hoy se denominan apóstoles no son verdaderos apóstoles. Tienen que hablar la palabra de Dios solamente, como profeta de Dios, hablar la escritura sin añadirle ni quitarle, pero también mostrar que son enviados por alguien, en este caso Dios a través de su iglesia. Entonces, hermanos, no creceremos como iglesia hasta que no aprendamos a crecer dentro de la misma iglesia. Entonces, nuestra tarea es expandirnos, y lo podemos lograr, hermanos. Recuerde cómo comenzó el evangelio: 12 sencillos y temerosos hombres, que después murieron de una forma terrible. El único que no murió de forma grave fue el apóstol Juan. Dice la tradición que quisieron hervirlo en un caldero de agua hirviendo, dice agua o aceite, dicen algunos en los historiadores, y no murió. Y como castigo, como no pudieron matarlo, lo enviaron ya anciano a la isla de Patmos, desterrado, y allá fue donde el Señor le reveló Apocalipsis. Entonces, enviarlo significa apostelo. Entonces, hermanos, sigo insistiendo en el deseo que está aquí en la Escritura, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que de formar grupos en la iglesia, o sea, parejas en la iglesia para empezar a servir. Tuvimos un buen ejemplo este domingo. Nadie les dijo a las hermanas, fue algo natural, y así debe ser natural el servicio que redunde en el bienestar de todas las hermanas que sirvieron el tinto. Un ejemplo, solo es un ejemplo que nos sirve de imitar lo bueno. Hay otros que se alían para tocar el instrumento, que hacen para grupo para tocar el instrumento, los que sirven en diferentes áreas, por ejemplo, para organizar. He visto eso también en la organización del compartir para este domingo, como hay damitas que se han en cierta manera como formado ese par para estar compartiendo y mirando de qué manera ayudan, y que esto del domingo salga para la gloria de Dios muy bien. Entonces debemos comenzar, pero primero que todo no olvidemos, hermanos, oración. Debemos aprender que para ser pareja y trabajar en la iglesia debemos orar, estar en oración. Y también debemos comenzar con preparación. Después de la oración, prepararnos. Bueno, Mateo capítulo 9 dice, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que hacer eso, hermanos. Pero también estar dispuestos a prepararnos. Debemos rendirnos, hermanos. Ustedes están en esta noche aquí, los que están presencialmente, más los que están allí en Zoom, preparándonos, recibiendo la Escritura, ¿no? Pues es triste, yo lo digo como ejemplo, ya no me cargue el alma de verdad, al principio me afectaba, ya no me afecta, de aquellos que se refugian en YouTube o en Facebook o en las cadenas, bueno, lo que quieran llamarle, que dan las redes sociales para reemplazar lo que la iglesia debe hacer y hace, ¿no? Algunos no vienen de pronto con más insistencia a las reuniones porque están realmente congregándose en las famosas iglesias virtuales que hoy día se están viendo ya de una manera ya normal. Pero el Señor nos llamó a su iglesia a vivir de una manera presencial. Los que están en Zoom y los que estamos acá, esto es provisional, ya lo hemos dicho, y es para darles a ustedes la facilidad y la bendición de recibir la misma palabra que estamos acá escuchando. Entonces debemos prepararnos porque el Señor advierte, he aquí yo los voy a enviar en medio de lobos. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Y lo tercero, no solamente que el Señor llama y hay que orar por eso, sino también prepararnos. El tercer punto que hemos visto hasta ahora es consagrarnos. De nada sirve usted prepararse si no se consagra. ¿Y consagra qué es lo que dice el Señor? Ninguno que poniendo, Él dijo en uno, Señor, deja que entierre a mi padre, que se acuerda que uno que le quería seguir, Señor, deja que mi padre, déjame que vaya y lo entierre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ninguno que quiera seguirme, en verdad, y mira hacia atrás, es digno del reino de Dios.
Entonces, hermanos, el Señor nos manda a que nos consagremos. Eso fue lo que Él más o menos les dio cuando les envía y les mandó que no llevasen nada para el camino, cuando les envía ahí. Porque un principio del ser enviado es ir sin nada, en cierta manera. Hay algunos que quieren depender que hasta que la iglesia no me dé, que hasta que la misión no me provea, que hasta que no tenga un sustento aprobado, no envío. Eso no es ser enviado, hermanos. Necesitamos entonces vivir en la fe al ser enviados. Obviamente el Señor va por medio de su iglesia a cuidar a aquellos que el mismo Dios manda. Y el tercer principio, que es el que vamos a ver en este corto tiempo que Dios nos permite, primer principio, el Señor llama. Segundo principio, el Señor envía. Y el tercer principio, que es de testimonio y poder, dice: y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. Ahí donde vamos a comenzar hoy. Porque eso significa que el Señor respalda. El Señor no va a dejar a ninguno de sus siervos, como dicen, colgado de la brocha, ¿no? Sin sustento. Obviamente viene la fe. Y cuando estamos seguros que el Señor verdaderamente nos ha llamado, Él llama, Él sostiene. Yo lo digo, no porque en cierta manera ha sido algo ya mucho más constante a través de los años, pero hemos aprendido cómo el Señor nos ha cuidado de manera personal cuando ejercemos nuestra función en la iglesia. El Señor se encarga de cuidarnos, de proveernos, de protegernos. Y muchos de ustedes son testigos que en momentos y en situaciones difíciles el Señor ha estado ahí cuidándolos de una manera que ustedes mismos se han sorprendido. Dice en Lucas 10:1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió Dios delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Entonces, uno no va donde quiere, ¿verdad? Uno va donde el Señor nos envía, donde el Señor manda, ¿no? Es que me pareció simpático ir a tal lado, me parece más cómodo ir a tal otro. No, en oración y en preparación el Señor va a guiar a sus siervos a ir. Pero hermanos, primero, antes de ir afuera, tenemos que ir hacia los de adentro, hacia nuestras familias, hacia nuestros vecinos e incluso en nosotros mismos. Porque eso tiene que ver con la unidad que el Señor quiere enseñar. Recuerden sus últimas palabras en Juan 17:1, repitió mucho: Padre, ¿no? Que seamos uno. Esa fue la oración de él en Juan 17:1. He aquí, como tú y yo somos uno. Él quería que aquellos que irían a creer después también fuesen uno, para que el mundo viese que él estaba en el Padre y el Padre en él. Eso es en Juan 17. Entonces Marcos resalta el hecho de que ese poder se va a expresar en unidad. Es interesante que el Señor dice en otras versiones, en Lucas 10 dice que él envió a los 70. En la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Traducción Textual, que son los manuscritos más antiguos, dice que él envió 72. Hay una diferencia de 2. Aquí en el Reina Valera 70, en el Nueva Traducción Viviente y la Textual, que son manuscritos más antiguos que el Reina Valera, dicen 72. Pero esa pequeña variación no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué hubiera pasado si el Señor envía 71? ¿Qué hubiera sucedido? O en lugar de enviar a los 12, envía 11. ¿Qué hubiera sucedido? No hubiera podido armar pares. El Señor mandó de 2 en 2 con un propósito. O sea, lo que el Señor hace no es un capricho. Y por eso el servicio en la iglesia de Dios siempre tiene que ser en parejas, en cierta manera. Por eso el primer servicio es en el hogar. Uno espera por las situaciones muy normales de una vida de matrimonio y de hogar que surjan inconvenientes, pero el primer concepto es que yo no me caso, por ejemplo, para ser feliz. Yo no me caso para hacer feliz a mi esposa, yo me caso para cumplir el propósito de llegar a ser los dos, ¿qué? Una sola carne. Y eso significa todos los aspectos del gozo, la felicidad y el servicio y el compañerismo y el compartir. Ayer con mi esposa vimos una película, yo no la había visto, no me acuerdo haberla visto, no me acuerdo el título, pero es el caballero que tiene una esposa maestra que le da demencia senil, ¿no? Y ella pierde la memoria y él se dedica a cuidarla. Y hubieron tentaciones, pero él renovó sus votos con ella. Ella no lo reconocía, perdió su memoria, pero él cumplió sus votos de estar con ella a siempre, ¿no? Que a mí me gustó mucho esa película. Y bueno, eso es lo que el Señor habla de la unidad en el matrimonio. Entonces, los discípulos no pudieron salir cada uno por su propia cuenta y riesgo. Nuestro Señor nunca envía a nadie, hermanos, a hacer algo solo, sino que siempre envía de 2 en 2. Mateo nos da una lista de quién iba con quién. Vamos a Mateo rápidamente, ya lo había mencionado, los nombres de los 12 apóstoles, porque después dice: a estos 2 envió Jesús.
primero Simón y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Tomás, Mateo y Jacobo, Lebeo y Simón, aquí me salté uno, Simón y Andrés, Jacobo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, ese fue el que Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y hijo de Alfeo y Lebeo y aquí dice Simón el cananista y Judas Iscariotes el que también le entregó. Ese fue el último grupo, ¿no? Interesante quién le tocó con Judas. ¿Cómo hubiera sido el compartir si hubiéramos estado en ese momento ahí? El compartir que me hubiera tocado como compañero el mismo Judas. No sabemos cómo era el carácter. Hay algo acá, vamos a ver si alcanzamos a llegar. Algo que el Señor dijo de Judas de una manera muy triste. Fue una observación que él hizo. Entonces, el más mal acompañado, como dije aquí, era el que para mí era el que estaba con Judas, ¿verdad? Y tenía poder para llevar a cabo estas cosas. ¿En qué? Dice en Mateo, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Más adelante ellos regresan felices porque ellos ejercieron ese poder, o es más bien esa autoridad, porque él no les dio poder, les dio autoridad. ¿En qué? En su nombre. Ahí no les dice, pero ellos regresan más adelante diciendo lo mismo, ¿no? Que aún los demonios, en Lucas capítulo 10, se nos sujetan en tu nombre. Y ellos hicieron todo en el nombre del Señor, ¿no? Por eso cuando el Señor dice que envió a los 12, envió de 12 en 12, después a los 70, 35 parejas, nadie quedó sobrando, hermanos. Nadie quedó sin empleo, por decir así. Porque en el servicio cristiano, en el servicio del Señor, en la iglesia del Señor, Dios tiene trabajo más que suficiente para cada uno, ¿verdad? No se siente atrás, no sea usted de los que se sientan atrás lo que otros hacen, ¿no? Busque la manera de tomar parte en la cosecha, y esto tiene que ver con el uso de ¿qué? Y el hermano Jorge lo habló el domingo, con el uso de ¿qué? De sus dones. Cada uno de ustedes será responsable de un don, no es un talento, quiero aclarar, ¿no? Los talentos es algo que nace con nosotros y que de pronto se desarrolla con estudio. Por ejemplo, los que tocan guitarra tuvieron que primero, tienen el talento, algunos ya no, se ven que no tuvieron ese talento y se frenaron un poco, ¿no? Pero primeramente hay que entender la diferencia entre un talento y un don. Vamos a hablar eso más adelante, pero no es el tema principal. Entonces, la Biblia sí nos da por lo menos 4 clases o 4 listas de dones espirituales. Está en 1 Corintios capítulo 12, está en Romanos capítulo 12, está en Efesios 4:11 y está en Pedro 4:10. Mire la manera, la nomenclatura, cómo nos ayuda, ¿no? Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. Y ahí están los 12. No debemos inventar dones, son los que están en la Biblia. No hay que tener mucho cuidado, ¿no? Inventar dones, no sé, un ejemplo, que alguien resulte diciendo que tengo el don dado por Dios, por ejemplo, de contar dinero, ¿no? Eso no es un don, ¿no? Tengo el don de, por ejemplo, de ver cosas espirituales, fantasmas, de ver fantasmas. Son cosas que vienen a la mente acá. Eso no son dones, ¿no? De pronto usted tiene un talento natural para, por ejemplo, como dije, el de la música, los que pintan, en el arte, en la poesía, en el canto, los que tienen voz, pero esos son talentos, no son dones. Les invito a que busquen en sus Biblias este bloque de versos que hablan de los dones. Y la Biblia, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La Biblia nos da la idea de que el Señor provee a su iglesia de los dones y a las personas con dones necesarios para ese momento. Por eso hay dones que en el día de hoy dicen unos que han cesado. Nosotros no somos cesacionistas, quiero aclarar. Por lo menos yo no lo soy. Algunos dicen que los dones cesaron. Yo creo que los dones siguen vigentes, pero es el Señor el que los aplica de acuerdo al momento determinado en la iglesia. Eso tiene que ver con los otros dones que hablan acá, los de profecías, de hablar en lenguas, de sanidades y el de fe. Pero esos dones el Señor no los ha vuelto a usar porque ya no son necesarios para nuestros tiempos en ese aspecto. Se usaron al inicio de la iglesia para respaldar el crecimiento de la iglesia, ¿no? Por eso el Señor le dice a ellos, vean, en cierta manera es lo que Él dice, les doy autoridad y echarán fuera demonios y limpiarán, sanarán al enfermo. Y como dicen en Marcos capítulo 16, que algunos
se aferran a ese verso, Marcos capítulo 16, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo que está en Marcos 16, 17, en los manuscritos más antiguos que se conocen de la palabra de Dios no aparecen en manuscritos posteriores. Sin embargo, se coloca acá, casi siempre en la Reina Valera no, pero en algunas otras versiones, entre un paréntesis, haciendo la advertencia, ¿no? Estos no aparecen en los manuscritos más antiguos que se han encontrado, pero sí en los posteriores, y se repiten los posteriores. Entonces se incluye ahí, pero realmente con la observación respecto a eso. Entonces, hermanos, hay una serie de dones que el Señor usó al principio de la iglesia, pero no han cesado. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, acá en el caso de que las lenguas, por ejemplo, hablar en lenguas tiene un propósito, pero tiene unas condiciones también, ¿cierto? Y las cumplimos. Cuando alguien va a hablar en lenguas, tiene que cumplir las condiciones de la Biblia, si no, no hable, cállese. Tiene control, la Biblia lo dice, usted puede tener control, aquí no hay descontrol. El día que fuimos a las papitas, acuerda que pasamos por la iglesia y estaba el pastor orando, y oraba y hablaba en lengua, y oraba y hablaba español, y hablaba. Yo la verdad no creo en eso realmente, porque deben ser de acuerdo a lo que la palabra dice, lenguas entendibles, lenguas naturales, lenguas humanas, idiomas con interpretación. No vamos a eso, pero les hago la observación y el recordar. Primero Pedro 4:10, hermanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces el Señor va a pedir que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de la gracia, de lo que recibimos por gracia. Eso tiene que ver con los dones. Y algo interesante que dice Pedro en 1 Pedro 4:11, que se deben utilizar los dones para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo. Si usted tiene un don para exaltarse usted mismo, usted está pecando. Como los pastores que vemos por allí o los profetas, ¿no? Que se exaltan a ellos. No, hermanos, cada uno de nosotros tiene un don dado por el Espíritu Santo en un momento determinado, para un tiempo determinado, para edificar la iglesia, no para exaltar al hombre. Y son los dones que Dios da. Entonces, como partes diversas de un mismo cuerpo, hermanos, la Biblia, la palabra enseña que cada uno de ustedes por lo menos es recipiente o recibe un don. ¿Cuál es? Si yo le preguntara a usted, no lo voy a hacer, pero quiero saber, Vigilio, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Más de 10, ¿cierto? 30, más de 10, me acerqué. 3 veces 10, Claudita nació en el Evangelio, yo llevo 40 años en el Evangelio. Ahora, si me preguntaran a mí, Carlos, ¿cuál es su don? Y yo no supiese decir, vergüenza sería, ¿cierto? Mal creyente en realidad, niño en Cristo. Debemos, por lo menos después de 3 años de conocer el Evangelio, usted debe saber el don que tiene, el don, ¿no? Que Dios le ha dado, no es un talento, eso es diferente. Recuerden, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, si una persona tiene un talento natural y que no es un don espiritual, por ejemplo, el buen oído para la música o la facilidad para los deportes, por ejemplo, o bueno, para organizar cosas o para contar dinero, eso también es un talento, no es un don, ¿no? Saber administrar esos, los números. Kelly es contadora, necesita tener ese talento natural de querer los números, ¿no? A veces para algunos de nosotros los números nos chirrean, ¿no? Mi hijo está sufriendo en la universidad por cálculo, ¿no? Ya repetió 2 veces cálculo porque no le entra, ¿no? Papá, no soy capaz, y esfuércese, mi hijo, estudie. Bueno, esperamos que salga bien con esa tarea de aprender algo más de cálculo, pero él no tiene ese talento. Él de pronto está inclinado a otras cosas. Entonces, todo en realidad, talento, don, es un regalo de Dios y debe ser usado para él y para el bien de la iglesia, hermanos. Ahora, hablo de los dones porque es importante entender en el aspecto que estamos viendo de ser enviados de 2 en 2. Por ejemplo, si alguien va a hacer una visitación, una visita, por ejemplo, los dos, por lo general se aconseja que hable el que más tiene dominio o palabra para dar, y a la vez el otro, si no tiene más facilidad de hablar, ore. Es necesario orar, ¿no? Se pueden ir combinando. Hay diferentes maneras de enfrentar una visita. Entonces,
Para eso se necesitan dos, hay que orar y hay que preparar cómo llegamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a hablar. Y así, si vamos a ir a un hospital a orar por enfermos, también es del mismo propósito. Son planes que deben surgir de nosotros, hermanos, no simplemente quedar encerrados en las cuatro paredes de la iglesia, pero hay que llevarlo un poquito más afuera para la gloria del Señor. Por ejemplo, es posible que usted tenga el don de la enseñanza. Tal vez algunos le han dicho a usted, oiga, aquí bien enseña. Pero eso no lo debe limitar a su servicio, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene que, como dijo el hermano, enseñó el hermano Jorge también, si hay una situación particular de la iglesia, como ordenar las sillas o cuadrar el sonido, otras cosas, no, es que yo soy el que enseño, a eso no me dedico. Eso no es correcto. Debemos ser en realidad abiertos a estar ayudando en todo lo que viene para la gloria del Señor. Imagínense que usted esté organizando el salón después del almuerzo de la iglesia, digamos que fuera aquí ese compartir, y otros hermanos están ayudando en las sillas, buscan su ayuda y usted le dicen, perdónenme, pero yo soy el pastor, yo eso no lo hago, yo estoy dedicado a la oración y a la palabra. No, hermanos, nosotros estamos llamados a darnos más, porque la palabra ministro, ayer Billy Graham en la predicación en eso hablaba de ese término. La palabra ministerio significa ministrar, significa sirva a otros. Usted dice que tiene un ministerio de alabanza para servir a la iglesia, tiene un ministerio de enseñanza para servir a la iglesia, tiene un ministerio de administración, que los que están en la Biblia también como don, ¿verdad? Para la iglesia y para el Señor, hermano. Entonces, ¿cuál es el don que el Señor le ha entregado, hermano? ¿Cuál es el don? Ustedes deberían ya tener un don. No me atrevo para no que alguno de ustedes pase una pena que si lo confronto. Bueno, yo sé el mío y yo me he dedicado a trabajarlo. Y esa es mi responsabilidad y me siento a gusto con mi don. Pero ¿cuál será el suyo? Si yo le preguntara a alguno de ustedes. Y recuerden, hermano, los que poseemos dones no somos más especiales los unos que los otros. Todos son regalos. Hermano, les pido en el amor del Señor, busquen y identifiquen su don y pónganlo a trabajar para el bien de la comunión local. ¿Cómo puedo saber en qué área servir? Algunos quieren pasar de primaria a bachillerato, ¿no? Quieren servir, quieren pasar, por ejemplo, a enseñar. Doy los ejemplos que más me corresponden a mí, sin pasar primero por el filtro de ¿qué? ¿Qué se necesita para enseñar, hermanos? Perdón, hermana. Primero hay que prepararse. Preparación, muy bien, preparación, ¿qué más? Lo que vimos, disposición, ¿verdad? Sacrificio, porque hay que ver frutos. Y recuerde, si usted entra a funcionar en la iglesia, tiene que ser encargado por los ancianos. Eso es lo que está en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Hechos capítulo 6. Los ancianos dan el visto bueno, dan el aval, dan el ánimo, pero usted tiene que entrar por bajito, en realidad, sirviendo a sus prójimos. No, algunos quieren pasar de primaria al bachillerato enseñando de una vez, por dando ese ejemplo de la enseñanza, ¿no? Entonces, hermanos, el primer paso es orar. Vamos a ir delante del Señor. Les pido que lo hagan como tarea, amados. En verdad es necesario, ya es tiempo. Y exprésenle su deseo, Él conoce. Y pídanle. El Señor lo dice, ¿no? Si alguno necesita un don, pídalo a Dios, que Él lo entrega. Vamos a ir también adelante los hermanos líderes, expresarle nuestro deseo de servir. Y aunque usted no tenga claro así dónde hacerlo, debe estar atento, ¿verdad?, a las necesidades de la congregación para estar ahí. Esas son áreas donde los dones son manifestados, ¿verdad? Claro, dice mi esposa, debe haber una transformación de vida, ¿no? No se pueden hacer morcillas para el diablo en cierta manera, ¿verdad? Que usted sirviendo acá dando testimonio y usted su vida por fuera un desorden. No, hermanos, también tenemos que hablar de la santidad. Y eso tiene que ver, amados hermanos, con primero la confirmación interna, ¿no? El Señor les dio a ustedes algo que les llamará a cuenta, se llama el don, ¿verdad? ¿En qué áreas son llamados o se sienten llamados? ¿Cuál es su inclinación? ¿Qué tan bien lo hacen? Vigilio puede enseñar. Vigilio dice no puede enseñar porque él ya fue fogueado en la enseñanza y Vigilio no es capaz de enseñar, ¿cierto? Pero Vigilio podría ser bueno, ¿qué? Evangelizando, ¿cierto? ¿Sí estoy bien, Virgilio? Personal, dice Virgilio, muy bien. No, muy bien, vea, ya. Perfecto, entonces ahí vamos. Si yo le preguntara a Miguel, ¿cuál sería el suyo, Miguel? Más alta, ¿cómo? Ese discernimiento de espíritu es un don, pero hay que tener cuidado, mi hermano. Si lo tiene, úselo para el Señor.
Úselo. No, pero el hombre se va a aplicar el mismo don a él, no, disciérnase usted mismo, ¿no? Pero sí, el discernimiento de espíritu es un don, pero tengamos cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces de pronto no es si lo que usted discierne no hay de acuerdo, ya que lo mencionó, con lo que la escritura dice y con lo que su vida muestra, ese discernimiento, tengan cuidado, no viene de Dios. Pero sí hay que buscarlo. Discernimiento de espíritu es un don que hay que tener en la iglesia. Eso es cierto, hermano. Gracias, Miguel. Entonces, hay diferentes ministerios o trabajos en la iglesia, ordenar sillas, bueno, pongo los ejemplos, aconsejar, tocar los instrumentos, incluso trabajar porque hay unos que es un don, ¿no? El que reparte con liberalidad, quiere decir que hay unos que son beneficiados, son bendecidos ¿con qué? Con buen dinero, trabajo, y sostienen a otros. Eso en todos los grupos hay siempre uno que puede tener y que es bendición a otros. Y nosotros lo hemos visto de muchas formas en algunas áreas de la iglesia, en la vida de ustedes. Y por último, la confirmación externa. 3 minuticos y concluyo, hermanos. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con lo que estamos viendo, porque el Señor va a enviar de 2 en 2, precisamente para que empecemos a ejercitar ese don, o ejercitar el don que Dios nos ha dado, que es el primero, el servicio, ese primer don. Y en cierta manera, para conocer el don que el Señor ha puesto en nosotros, debemos estar unidos en una iglesia local, ¿verdad? Sirviendo a los hermanos y hermanas. En el ejercicio cotidiano de servir a los demás y a los santos es que el Espíritu se manifiesta, se hace evidente. En oración debemos pedirle al Señor que nos muestre dónde nos ha capacitado. Y les digo y les recuerdo, por lo menos aquí es así, ninguno de ustedes es menos que el otro, hermano, ni el que está aquí enseñando como los hermanos ancianos, o el que está ya humildemente, pero muy efectivamente sirviendo un titico, limpiando el local, arreglando las sillas, pelando las papas, como hablamos ayer con los caballeros para la organización del domingo. Todos están dispuestos. Miguelito va a traer el guacamole, ¿cierto? Miguel se ofreció a traer el guacamole. Hay un hermano que va a traer la yuquita, van a traer la yuquita acá para prepararla, el hermano que ofrendó el pescado. Todo eso es parte de un servicio. ¿Y qué muestra eso? Unidad, hermano. Espero en el Señor que ninguno de ustedes, hermanos amados, se abstenga. Ya están todos confirmados para este domingo, ya están las condiciones, ya se ha hablado, ya se sabe qué hay que hacer, y aquí los esperamos a las 8 de la mañana para irnos hacia Catay. Entonces, hermanos, como dije anteriormente, hay dones que ya no son necesarios, pero no por eso han sido anulados, y el Espíritu los permitirá en un momento determinado. Es obra de Dios, hermanos, no obra del hombre. Por eso yo no soy cesacionista. Hay muchos de nuestros hermanos que son cesacionistas en ese aspecto, es decir, esos dones ya se terminaron. La profecía ha sido cerrada, pero no el don del profeta, por ejemplo. El hablar la palabra de Dios, ejerce usted el don de profeta, no el revelar cosas nuevas, porque ya está todo revelado acá. Termino con este verso que me pareció muy interesante y no lo quiero dejar pasar por alto, y lo aprendí. Mira, 1 Corintios 12:11. Cuando hablamos de esos dones particulares, fe, sanidades, milagros y profecía, o el discernimiento de espíritu que mencionó Miguel, hay un verso en 1 Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso lo da el Señor, no lo da en imposición de manos allá el presbiterio. Hermano, te declaramos sobre ti el discernimiento de espíritu, ahora lo tienes, ejércelo. Nada, eso es mentira. Es el Espíritu el que le da a cada uno, reparte a cada uno como Él quiere. Y esta frase lo menciono porque me enseñó algo muy bonito. La última frase en griego es katos buletai. Lo menciono porque en la relación que leí lo dice, katos buletai, que significa algo más que como quiere. Aquí en el Reina Valera dice repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero esa palabra significa algo más. Significa formar un criterio que lleva a una decisión. No hay nada caprichoso aquí, sino es la expresión de los propósitos de Dios para la edificación del pueblo. O sea, el Señor no lo hace por capricho, lo hace con un propósito específico y para extender el evangelio. El principal propósito de los dones es autenticar al mensajero y abrir paso a la presentación de la verdad. No exaltarse a usted mismo, no exaltar una denominación, no exaltar a un hombre o a una mujer, es exaltar la verdad y al Señor Jesús. Ese es el propósito de los dones. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque esto tiene que ver con este tema también de la unidad, porque la unidad solo puede ser manifestada o visible, digámoslo así, cuando los dones se ejercitan, se ejercen, ¿verdad? Cada uno de ustedes, hermanos,
Aquí, ¿cuántos salieron para la integración realmente? 67, ¿no? O sea, hay aproximadamente 60 miembros en la iglesia, más o menos, de los que están como reconocidos. Debe haber por lo menos 60 dones, en cierta manera, pares de dones. Hermanos, les pido en el amor del Señor, busquemos esos dones. Es tiempo de que los identifiquemos, es hora de que los practiquemos, primero en oración, consagración y entrega al Señor en realidad, ¿no? El llamado del Señor, la oración, la preparación y la consagración. Es la oración, la preparación, la consagración. Hermanos, les sigo animando, aunque también los amo. Les sigo animando para que, hermanos, este despertar, como aquí, la noticia fue la semana pasada, Universidad de Kentucky, Hasbury. Bueno, el Señor también puede traer a nosotros un despertar como el de ellos. El de allá se está viendo con muchos bombos y platillos, mucho de todo. Y uno lee comentarios y se sorprende, ¿y eso por qué no pasa entre nosotros? Pero hermanos, recuerden cómo comienza todo, con una pequeña llama que puede comenzar en nosotros y podemos contagiar también a otros. Entonces, hermanos, en el amor del Señor les pido que estemos pendientes, porque el Señor con este tema también tiene que enseñarnos, cuando envía de dos en dos, lo que significa, ¿no? Eso tiene que ver con un principio de la Biblia. Ese principio el Señor no lo corrompe, no lo corta, no lo deja atrás. Lo que significa la unidad. Si ustedes conocen el término sinergia, ¿alguno conoce el término sinergia? La sinergia es como la suma de esfuerzos da individualmente 1 más 1 serían 2, individualmente se produce menos que haciéndolo colectivamente. La sinergia en realidad significa eso, en cierta forma. La suma de los esfuerzos da un esfuerzo y un resultado mucho mayor que si se hiciera individualmente. ¿Sí me entiende la idea? Entonces, si estamos unidos como cuerpo, hermanos, vamos a ver un resultado mucho mejor que si lo hacemos individualmente. Pero todo comienza con que cada miembro se involucre en la función que le corresponde aquí en la congregación. Vamos a terminar con una palabra de oración, porque por este agite del reiniciar el computador y el bloqueo que tuvo, no iniciamos con oración, pero sí vamos a terminar con oración, mis amados. Y le damos gracias al Señor por quienes están allí conectados, de verdad, Dios les bendiga. Creo que ya todo está listo para el domingo, ¿cierto, mis hermanos? No hay nada, ya he visto mucha organización, ayer se cuadró mucho mejor. Los esperamos aquí este domingo, que todo sea para la gloria del Señor. Recuerden, es un culto, es una reunión de iglesia, no es un paseo. Después habrá tiempo de diversión después de que terminemos lo que es más importante, ¿verdad? Y después vendrá la comunión y el compartir. Vamos a orar, amados hermanos, pidámosle al Señor nuevamente su bendición. Padre de gloria, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, y al Espíritu que nos ha impartido de los dones necesarios para crecer, Señor, también como un cuerpo vivo y santo. Te damos las gracias, Señor, porque realmente en cada uno de nosotros tienes un propósito especial y perfecto para funcionar dentro del cuerpo local. Te ruego, Señor, que podamos ver más parejas, que puedan en verdad los hermanos y tus hijos aquí presentes, que hagamos en verdad pareja, dúo con alguien con el que podamos en verdad servir de una manera efectiva en visitación o en exhortación o en diversas actividades, Señor, que tú puedes traer para tu pueblo, en el evangelismo, Señor, también en los estudios, en maestras, en enseñanza, en testimonio. Amado Señor, hay tanto que hacer, Señor. Te rogamos en el nombre de una situación de pecado, Señor, dañe este buen tiempo y no permita, Señor, en el nombre de Jesús, que verdaderamente es en tu nombre que hacemos estas cosas, que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Queremos aprender, Señor, en tu palabra a no ignorar sus maquinaciones, a no ser sorprendidos por sus trampas. Y también, Señor, saber que tenemos entre nosotros el cuidado y la protección en este campo tan importante, Señor, como la oración. Te ruego, Señor, recibas en el nombre de Jesús las peticiones que presentamos delante de ti, que ya las conoces, pero en la cual, Señor, demostramos dependencia a ti, Señor, y el deseo de ser en realidad usados para tu gloria, Señor amado, y poder en verdad cumplir tu propósito para tu pueblo y para tu iglesia, para nuestras vidas y para aquellos que han de conocer tu palabra.
Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.